Número 5. Alyssa Turney. El 17 de mayo de 2001 fue el último día del segundo año de preparatoria de Alyssa Turney, de 17 años. También pudo haber sido el último día de su vida. Ese día, el padrastro de Alyssa, Michael Turney, dice que la recogió en su preparatoria en Phoenix, Arizona, y que salieron a almorzar. Michael dijo que Alyssa se enojó durante el almuerzo porque quería tener más libertad, y Michael le dijo que eso no iba a pasar. Luego la llevó a casa y volvió a salir de la casa a la 1 en punto, dejando a Alyssa sola en casa. Durante las siguientes 4 horas, Michael dijo que hizo algunos mandados y que recogieron a la hermana menor de Alyssa, Sarah. Cuando regresó a casa con Sarah, Alyssa ya no estaba. En la habitación de Alyssa había una nota con su letra dirigida a Sarah. Decía: «Sarah, querías que me fuera, ahora lo tienes». La nota decía que se iba a escapar a California. Michael también dijo que una semana después recibió una llamada de un número telefónico de California. Dijo que apenas podía escuchar a la persona que llamaba, pero estaba bastante seguro de que era Alyssa, aunque dijo que su voz sonaba diferente. Michael intentó presentar un reporte de persona desaparecida la noche en que Alyssa desapareció, pero la policía no investigó la desaparición porque pensaron que Alyssa solo se había escapado y que regresaría en cualquier momento. La familia y los amigos de Alyssa dijeron que no era nada propio de ella huir de esa manera. Ella era cercana a su hermana menor y a sus hermanastros. Tenía varios amigos cercanos y un novio estable, y no le contó a ninguno de ellos sobre algún plan para huir. También dijeron que, como otros adolescentes, Alyssa tenía una vena rebelde. Ocasionalmente fumaba marihuana y de vez en cuando se saltaba las clases, pero en su mayoría era responsable. Era una buena estudiante y tenía un trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida. Finalmente, cuando supuestamente Alyssa se escapó, no se llevó las cosas que la mayoría de las jóvenes llevarían si fueran a salir de casa por un periodo prolongado. Esto incluía cosas como su celular, maquillaje y su cepillo para el cabello. Además, tenía $1,800 en su cuenta bancaria y no hubo actividad en la cuenta después de que desapareció. En 2006, 5 años después de que Alyssa desapareciera, un hombre llamado Thomas Heimer quiso hablar con las autoridades sobre su desaparición. Heimer fue arrestado 7 meses después de que Alyssa desapareciera y estaba cumpliendo una cadena perpetua por un asesinato que cometió en Florida. Sin razón aparente, Heimer estranguló y apuñaló hasta la muerte a una mujer que lo acompañaba y luego metió su cuerpo debajo de la cama de un motel. En 2006, envió cartas a varios departamentos de policía de todo el país proclamando ser un asesino serial que cobró la vida de 21 mujeres que nunca fueron encontradas. Dijo que una de sus víctimas fue Alyssa. Cuando la policía investigó sus afirmaciones, concluyeron que estaba mintiendo sobre haber matado a Alyssa. Por ejemplo, él afirmó que Alyssa era adicta a la heroína, pero ninguno de sus amigos y familiares dijo que eso fuera remotamente cierto. Heimer finalmente se sometió a una prueba de polígrafo respecto a la desaparición de Alyssa y la reprobó. La policía piensa que Heimer probablemente vio la foto de Alyssa en el periódico o en las noticias y se inventó la historia sobre haberla matado, o posiblemente mató a otra chica y la confundió con Alyssa. No está claro si Jaimar fue responsable de alguno de los asesinatos de los que se hizo responsable o si solo estaba confesando para llamar la atención. Aunque es muy probable que Jaimar no fuera responsable de la desaparición de Alyssa, la confesión hizo que la policía se preguntara quién exactamente era responsable de la desaparición de Alyssa. Comenzaron investigando al sospechoso más obvio, que era la última persona que la vio con vida, y ese era Michael Turney. La madre de Alyssa, Bárbara, conoció a Miguel cuando Alyssa tenía 3 años. Se casaron poco después y Miguel terminó adoptando a Alyssa. Bárbara murió en 1992 de cáncer y Michael se quedó solo para criar a Alyssa y a su hermana menor. Michael era un padre muy estricto que quería controlar a Alyssa y a su hermana. Él revisaba sus computadoras y sus teléfonos
y grababa todas las llamadas entrantes y salientes. Miguel también instaló cámaras de vigilancia tanto dentro como fuera de la casa. Algunas de las cámaras dentro de la casa estaban ocultas y nadie más sabía que estaban ahí. Cuando la policía investigó un poco más a fondo, varios testigos se presentaron y la policía creyó que durante muchos años Michael había estado abusando sexualmente de Alyssa. Un año antes de que Alyssa desapareciera, Michael hizo algo bastante inusual. Él llamó a los servicios de protección infantil y les dijo que si Alyssa llamaba y lo acusaba de abuso sexual, que no le creyeran. Finalmente, Michael también redactó contratos extraños que hizo que Alyssa firmara. Un contrato, fechado un año antes de que Alyssa desapareciera, decía que Michael no había abusado sexualmente de ella y Alyssa lo había firmado. Llevó a la policía a creer que Michael mató a Alyssa porque ella amenazó con exponer el abuso sexual. La policía intentó entrevistar a Michael, pero él se negó a cooperar. Él solo hablaba con ellos por teléfono o por correo electrónico. También se negó a hacerse la prueba del polígrafo. La policía le preguntó a Michael si tenía la grabación de vigilancia del día en que Alyssa desapareció y, si la tenía, ¿podrían verla? Michael dijo que sí tenía las grabaciones, pero que no mostraban nada de interés y se negó a entregarlas. En su lugar, les dio videos de meses antes de la desaparición que mostraban a unos adolescentes hablando con Alyssa afuera de la casa. Finalmente, le pidieron a Michael una muestra de ADN y una vez más se negó. En este punto, la policía estaba cansada de que Michael los bloqueara, así que consiguieron una orden judicial para obtener su ADN. Cuando entraron a su casa, hicieron un descubrimiento sorprendente. Dentro de la casa había 26 bombas caseras y 19 rifles de alto calibre. Una camioneta en la propiedad también estaba equipada con cilindros de gas para que se incendiara. Esto llevó a que el vecindario fuera evacuado mientras retiraban los explosivos y Michael fue arrestado por cargos relacionados con armas. Una vez que retiraron todos los explosivos, la policía continuó registrando la casa. Encontraron grabaciones de video de Alyssa que se remontaban hasta la década de los 80, pero no había grabaciones del día en que desapareció. También encontraron un manifiesto de 98 páginas escrito por Michael titulado Diary of a Madman Martyr. En el manifiesto, Michael dice que asesinos de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos mataron a Alyssa. En los años 80 y principios de los 90, Michael era electricista. Dejó de trabajar en 1992 porque se lesionó y luego, en 1993, fue despedido. 3 semanas después de que lo despidieron, su esposa y madre de Alyssa, Bárbara, murió de cáncer. En el manifiesto, Michael dijo que cuando trabajaba se quejaba de las condiciones de seguridad. En represalia por sus quejas, el sindicato secuestró a Alyssa, la mató y la enterró en el desierto de California. También escribió que había matado a los 2 asesinos del sindicato que mataron a Alyssa y que iba a consumar su venganza definitiva. Iba a conducir su camioneta, equipada con las bombas, hacia una reunión en el sede del sindicato. Planeaba disparar a tantas personas como pudiera y luego iba a detonar las bombas. La policía piensa que fue un golpe de suerte increíble que fueran a la casa de Michael cuando lo hicieron. Fueron a la casa de Micha el 11 de diciembre y la siguiente reunión sindical era el 15 de diciembre. Michael dijo que las bombas no eran suyas y que la policía las había puesto ahí. Sí admitió que planeaba suicidarse porque pensaba que eso llamaría la atención al caso de Alyssa. En 2010, Michael fue declarado culpable de poseer ilegalmente artefactos explosivos y le dieron 10 años de prisión. Michael siempre ha negado estar involucrado en la desaparición de su hijastra y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Alyssa Turney. Número 4. Deborah Poe. A finales de 1989, Deborah Poe, de 26 años, se mudó de Virginia a Orlando, Florida. En Orlando, Poe tenía 2 trabajos de tiempo completo. Durante el día, trabajaba en el Orlando Sentinel en el departamento de ventas al por menor. Luego,
por la noche, trabajaba sola en una tienda de conveniencia Circle K. El novio de Poe estaba preocupado porque ella trabajaba sola de noche en la tienda. En varios de sus turnos, algunos hombres la acosaron. En enero de 1990, un hombre desnudo entró y persiguió a Poe por toda la tienda. Por suerte, pudo dejarlo fuera de la tienda. 2 semanas después, en las primeras horas de la mañana del 4 de febrero, Poe estaba trabajando solo en la tienda. A las 4 de la mañana, una llamada llegó a la central del 911 desde la tienda. Un cliente había entrado a la tienda y la encontró vacía. La policía llegó a la tienda poco tiempo después. Encontraron el auto de Poe en el estacionamiento y dentro estaban su bolso, su cheque de pago y sus llaves. En la tienda encontraron la bata de Poe y detrás del mostrador encontraron una taza de café y un cartón de leche con chocolate. En cuanto a Deborah Poe, la joven de 26 años no se encontraba por ningún lado. No había señales de lucha en la tienda y no se robó nada. Así que la policía ni siquiera estaba segura de si Poe se fue por su propia voluntad o si fue obligada físicamente a salir de la tienda. La policía llevó sabuesos a la tienda y ellos encontraron el rastro de Poe. Siguieron su rastro hasta la parte trasera de la tienda, luego por encima de una cerca y después en una carretera cercana perdieron el rastro. Así que la policía piensa que ella o se subió o la subieron a un auto que se alejó del lugar. Después de que la desaparición salió en las noticias, algunos testigos se presentaron. Un testigo dijo que estuvo en la tienda entre las 3:15 y las 3:30 am, la mañana en que Poe desapareció. Ella dijo que Poe no estaba en la tienda. En su lugar, detrás del mostrador, había un joven. Tenía el cabello largo y negro y los ojos oscuros. Llevaba puesta una camiseta negra de Megadeth con un dragón escupiendo fuego, un anillo de calavera y en el lóbulo derecho un arete de alambre con una cruz. El testigo quería comprar una cajetilla de cigarros y el joven no estaba seguro de dónde estaban. La testigo tuvo que señalar dónde estaban y luego le pagó al hombre que registró su compra en la caja y después él le dio el cambio. Media hora después, encontraron la tienda sin nadie adentro. La policía no sabe si el joven de cabello negro estuvo involucrado en la desaparición de Poe. Otra posibilidad es que solo fuera otro cliente. Pero ¿por qué otro cliente fingiría trabajar en la tienda? Además, si el hombre la secuestró, no tiene sentido que se fuera de la tienda con ella y luego regresara poco tiempo después. Eso sugeriría que Poe estaba en algún lugar dentro de la tienda o en la parte trasera de la tienda cuando el testigo entró a comprar cigarrillos. Desafortunadamente, la policía nunca ha podido identificar al joven con la camiseta de Megadeth. Los amigos y la familia de Deborah Poe esperan que algún día ese hombre se presente y tal vez pueda arrojar algo de luz sobre lo que le pasó a Deborah. Número 3. Robert Dunbar. El extraño caso de Robert Dunbar comenzó durante un viaje de pesca en el lago Swayze, cerca de Opelousas, Luisiana, el 23 de agosto de 1912. A la hora del almuerzo, la familia Dunbar regresó a sus cabañas y se dieron cuenta de que Robert, de 4 años, a quien llamaban Bobby, no estaba con ellos. La familia buscó en los alrededores y al no encontrarlo, llamaron a la policía. La búsqueda en la zona fue exhaustiva, pero el único rastro de Bobby que se pudo encontrar fueron unas huellas que llevaban a un pantano. Los testigos dijeron que recordaban a un hombre extraño merodeando por el pantano alrededor de la hora en que Bobby desapareció. Como no se encontró a nadie, la policía concluyó que Bobby había sido secuestrado por el hombre del pantano. Pasaron 8 meses y de repente hubo un avance en el caso. No solo la policía había hecho un arresto, sino que también dijeron que encontraron a Bobby. William Cantwell Walters fue arrestado en abril de 1913 mientras viajaba en una carreta con una tienda de campaña junto a un niño que coincidía con la descripción de Bobby. Cuando llevaron al niño con la familia Dunbar, que vivía en Opelousas, el pueblo organizó un desfile y el niño llegó montado en un camión de bomberos. Los reportes de los periódicos de la época se contradecían entre sí, pero al parecer los padres de Bobby, Percy y Leslie,
no estaban seguros de si el niño era su hijo desaparecido o no. Un gran problema era que el niño no respondía al nombre de Robert o Bobby. Otro aspecto preocupante era que el niño no parecía reconocer al hermano mayor de Bobby. Sin embargo, el niño sí se parecía mucho a Bobby. Lizzie tuvo la oportunidad de bañar al niño, y cuando lo hizo, dijo que reconoció algunas marcas de nacimiento y afirmó que el niño era su hijo desaparecido. Bobby Walters, por otro lado, estaba convencido de que el niño no era Bobby. Él dijo que el niño era Bruce Anderson y que era hijo de una sirvienta que trabajaba para sus padres. Walters dijo que la madre le dio a Bruce para que fuera su compañero de viaje y que habían estado juntos por más de un año. En este punto, la historia estaba en los titulares nacionales y fue entonces cuando una mujer llamada Julia Anderson de Barnesville, Carolina del Norte, se presentó y dijo que el niño era su hijo Brucey. Tal como dijo Walters, ella era sirvienta de sus padres y sí le dio a Brucey. Ella dijo que en febrero de 1912 le dio permiso a Williams para llevarse a Bruce por unos días, pero en cambio, él lo retuvo durante 14 meses. Simplemente nunca reportó la desaparición de Bruce y pensó que algún día Walters regresaría con su hijo. El caso fascinó al país y el periódico de Nueva Orleans pagó para que Julia viajara de Barnesville a Opelousas para ver si podía identificar a su hijo. El niño fue puesto en una habitación con otros 4 niños que se parecían y luego se le permitió a Julia entrar. El niño no reconoció a Julia y ella no estaba segura de cuál de los niños era su hijo. Finalmente, Julia sí eligió al niño correcto, pero no pudo decir con certeza que era Bruce. Como no pudo elegir definitivamente al niño correcto y el niño no la reconoció, los abogados declararon que Julia había fallado la prueba y esto fue noticia en todo el país. Ella suplicó por una segunda oportunidad y pidió permiso para desnudar al niño para poder revisarlo en busca de marcas de nacimiento. Después de todo, en este punto, no había visto a su hijo en 15 meses. Los abogados aceptaron darle una segunda oportunidad y pudo desnudar al niño. Esta vez, con mucha más certeza, dijo que el niño era su hijo Bruce. Pero desafortunadamente, no poder reconocer a Bruce la primera vez dañó demasiado el caso de Julia. Las autoridades no creyeron su historia y se negaron a entregarle al niño. Julia era pobre y no conocía a nadie en Opelousas, así que se vio obligada a regresar a Barnesville y el niño fue entregado a los Dunbar. Walters fue condenado por secuestro en 1914 y sentenciado a cadena perpetua. Su abogado apeló la condena y fue anulada por un tecnicismo. Fue liberado después de pasar 2 años en prisión. El pueblo decidió no volver a juzgarlo porque el juicio fue tan costoso la primera vez. En cuanto a Julia, tuvo otros 2 hijos en Barnesville, pero perdió a ambos poco después de regresar a casa. Su hijo recién nacido murió repentinamente y tuvo que dar a su hija en adopción. Después se casó y tuvo 7 hijos más. Les contó a sus hijos que tenían un medio hermano que le fue robado y entregado a otra familia. El niño creció como Robert Dunbar y tuvo 4 hijos. Durante su vida, dio una entrevista y dijo que recordaba haber sido secuestrado. Sin embargo, muchas personas que lo conocieron dijeron que luchó con su identidad toda su vida. Murió en 1966 y fue enterrado bajo el nombre de Robert Dunbar. 33 años después, en 1999, la nieta de Bobby Dunbar, Margaret Dunbar Cartwright, comenzó a investigar el caso. 4 años y medio después, ella consiguió una prueba de ADN y reveló que su abuelo no era Bobby Dunbar. Eso significa que lo más probable es que él fuera el hijo de Julia, Bruce Anderson. En cuanto a lo que le pasó al verdadero Bobby Dunbar, se desconoce. Nunca se ha encontrado ningún rastro de él. Número 2. Nicole Moran. En el verano de 1985, Nicole Moran tenía 8 años y vivía con sus padres en un penthouse en un edificio de departamentos en el vecindario de Etobicoke, en Toronto, Ontario. En la mañana del 30 de julio, Nicole se puso su traje de baño favorito y sandalias, y se despidió de su madre.
iba a bajar al vestíbulo para encontrarse con su amiga e ir a nadar a la alberca al aire libre del edificio. La amiga esperó a Nicole durante 15 minutos en el vestíbulo, pero Nicole nunca llegó. Así que su amiga llamó a su departamento por el intercomunicador y la mamá de Nicole, Janet, dijo que Nicole ya había salido hacia la alberca. La amiga esperó unos minutos más y luego pensó que por alguna razón Nicole no podía ir a nadar, así que se fue sola a la alberca. Horas después, cuando Nicole no regresó a casa, Janet supo que algo andaba mal. Buscaron en el edificio, pero Nicole no apareció por ningún lado. Llamaron a la policía y eso llevó a una de las búsquedas más grandes y exhaustivas en la historia de Canadá. Pero tristemente, nunca se ha encontrado ni una sola pista de Nicole. Fue como si se hubiera desvanecido de la realidad en cuanto salió de su departamento. Pero por supuesto, eso no fue lo que pasó. Nicole fue secuestrada. ¿Pero por quién? Nadie vio a Nicole después de que salió de la puerta de su departamento, así que no está claro si fue secuestrada en su piso o en el elevador. Lo que se sabe es que no llegó al vestíbulo donde su amiga la estaba esperando. El secuestrador pudo haber sido alguien que estaba visitando el edificio de departamentos, como un invitado o un trabajador de mantenimiento, y se la llevaron del edificio de inmediato. Pero nadie vio nada sospechoso, como a alguien sacando a Nicole del edificio. Otra posibilidad es que fue secuestrada por alguien que vivía en el edificio, muy posiblemente en su mismo piso. Ambas teorías son igual de plausibles, pero la policía no tiene pruebas para respaldar ninguna de las dos. Se vio a una mujer en el piso de Nicole unos 45 minutos antes de que desapareciera. Estaba en el otro extremo del pasillo, lejos del penthouse de los Morin, y tenía una libreta en la mano. La describieron como una mujer blanca, de unos 35 años, entre 1.65 y 1.70 metros de altura, y era delgada, de tez clara. Llevaba una falda blanca con un diseño negro y una blusa blanca o color crema. La policía no cree que ella estuviera involucrada en el secuestro, pero puede que haya presenciado algo. Un mes después de la desaparición de Nicole, Janet dijo que sentía en su corazón que su hija había sido asesinada. El padre de Nicole, Art, dice que espera que Nicole siga con vida. Él dice que todavía tiene esperanza porque Nicole no fue la única de sus hijos que desapareció. Ella tenía un hijo de un matrimonio anterior y su padre lo secuestró. Luego, un día de la nada, después de haber estado desaparecido durante 15 años, su hijo la sorprendió tocando a la puerta de su casa. Lamentablemente, Janet nunca supo el destino del segundo hijo que perdió. Ella murió de un ataque al corazón en 2007. 29 años después de la desaparición de Nicole, la policía anunció que reabrirían el caso. Poco después, llegó una pista y la policía recibió la indicación de buscar en una propiedad rural en el municipio de Springwater, Ontario, que está aproximadamente a 1 hora al norte de Toronto. Esta fue la segunda vez que la policía recibió una pista para buscar en esa zona. La policía había buscado en esa zona en 1985 porque una llamada anónima los llevó allí. Ambas veces que se buscó en esa zona, la policía no encontró ninguna evidencia de que los restos de Nicole estuvieran ahí. La policía y el padre de Nicole esperan que algún día Nicole sea encontrada, y todos rezan para que, cuando la encuentren, siga con vida. Si Nicole sigue con vida, entonces tiene 43 años en el momento de este video. Número 1. Edward Mapps. Edward Mapps nació en junio de 1922 y, ya de adulto, era escultor, pero nunca mantuvo un trabajo estable. En lugar de eso, vivía con mujeres mayores y se mudaba constantemente. Se vestía como un beatnik y usaba sandalias todo el año, aunque vivía en Stroudsburg, Pensilvania, donde los inviernos no son precisamente ideales para sandalias. En julio de 1960, cuando Edward tenía casi 40 años, se casó con Christine Bolbach, de 21 años después de conocerla solo por 2 meses. En septiembre de 1961, Christine dio a luz a una hija llamada Julia Louise. La noche del 21 de enero de 1962, los 3 miembros de la familia Mapps estaban visitando a un vecino.
La vecina dijo que fue una visita agradable y que le habían regalado un pastel. Salieron de su casa alrededor de las 9:05 de la noche y la vecina dijo que nada parecía fuera de lo normal. A las 10:48 p.m. llegó una llamada a la estación de bomberos en Stroudsburg. La casa de Mapps estaba en llamas. El departamento de bomberos llegó a la casa de Mapps poco tiempo después. Dentro de la casa encontraron a Cristina y Julia Louise. Tanto la madre como la hija fueron llevadas de urgencia al hospital. Lamentablemente, Julia Louise fue declarada muerta al llegar. Ella había muerto por inhalación de humo. Cristina murió unas horas después, pero el incendio no causó su muerte. En cambio, había recibido 3 golpes en la cabeza con un objeto contundente de 10 centímetros. Ella murió por una hemorragia cerebral. El incendio fue claramente un incendio provocado. Lo más probable es que se haya iniciado para destruir cualquier evidencia en la escena del crimen. Registraron el resto de la casa y encontraron la cartera de Eduardo y algunas identificaciones que le pertenecían, junto con algunas de sus acciones, pero él no estaba en la casa. 3 horas después de que se descubriera el incendio, Eduardo fue acusado oficialmente del asesinato de su esposa y su hija bebé, y en cuestión de horas revisaron la estación de autobuses local, la estación de tren y todas las cafeterías, pero nadie había visto a Eduardo. Mientras la policía investigaba el caso, se convencieron aún más de que Eduardo era el asesino. Para empezar, a la policía realmente no le gustaba el estilo de vida bohemio de Eduardo. La policía también descubrió que Eduardo tenía antecedentes de enfermedades mentales. Durante la Segunda Guerra Mundial, él sirvió en la Infantería de Marina. Después de que fue dado de baja en noviembre de 1945, tuvo que ser hospitalizado por sus problemas mentales. Le diagnosticaron esquizofrenia, pero en retrospectiva probablemente sufría de trastorno de estrés postraumático, que en ese entonces no se diagnosticaba. Concluyeron que Eduardo se sentía claustrofóbico en su vida familiar, así que golpeó a su esposa hasta matarla y luego, usando montones de ropa, pero sin acelerantes, prendió fuego en 10 lugares de la casa. Luego encendió el horno de gas a 450 grados y dejó la puerta abierta para acelerar el incendio. Después, simplemente salió por la puerta principal y dejó a su hija de 4 meses para que muriera dentro de la casa en llamas. El fuego no consumió la casa porque no recibió suficiente oxígeno, ya que las ventanas estaban cerradas. Si las ventanas hubieran estado abiertas, la casa podría haber sido destruida. Durante la búsqueda de Eduardo, hubo cientos de avistamientos no confirmados de él. Supuestamente, Eduardo también llamó por teléfono a algunas personas. Una mujer, que dijo ser amiga de Eduardo, recibió una llamada de alguien que decía ser Eduardo, y él le dijo que ella sería la próxima a quien mataría. Se hizo otra llamada a un hombre que conocía a los padres de Cristina, Roberto y Julia. Durante la llamada, aparentemente, Eduardo le dijo al hombre que le dijera a Roberto que lo perdonaba. El hombre no sabía a qué se refería Eduardo con esto y no pidió una aclaración. En cambio, el hombre animó a Eduardo a entregarse. Eduardo le dijo al hombre que le diera su cariño a Julia y luego colgó el teléfono. La policía pensó que el hombre era un testigo creíble y la llamada disipó cualquier duda de que Eduardo era el asesino. 6 meses después del incendio, Eduardo aún no había sido encontrado y fue agregado a la lista de los 10 más buscados del FBI. Permaneció en la lista de los más buscados durante 5 años y luego el fiscal del distrito en Strasbourg solicitó que fuera retirado por razones que no se hicieron públicas. Luego, el 21 de octubre de 1971, Eduardo fue declarado legalmente muerto. Su cuerpo no había sido encontrado y no se dio ninguna razón para declararlo muerto. Hasta el día de hoy, Eduardo nunca ha sido encontrado, ni muerto ni vivo. Décadas después, al revisar el caso, algunos investigadores no creen que Eduardo haya matado a su esposa e hija. Señalan que toda la evidencia en contra de Eduardo es circunstancial. El principal argumento que intenta probar que Eduardo es culpable es que no fue encontrado en la casa. Pero eso plantea la pregunta, ¿cómo se escapó Eduardo de la casa? Ambos autos de la familia estaban en el garaje con las llaves puestas en el encendido. No había autobuses en esa zona.
y las compañías de taxis no tienen registros de que alguien haya pedido un taxi en ese momento en esa área. El departamento de bomberos pensó que el incendio había estado ardiendo durante unos 40 minutos antes de que entrara la llamada a las 10:48. Eso significa que Cristina fue atacada en algún momento después de las 9:05, que es cuando la familia salió de casa de sus vecinos, y antes de las 10:10, cuando se inició el incendio. En menos de 3 horas después del incendio, Eduardo era el hombre más buscado de la ciudad, pero de alguna manera logró escapar sin ser detectado, sin su auto ni algún tipo de transporte público. Esto sugeriría que Eduardo tenía secretamente un tercer auto, o que fue llevado lejos de la escena, ya sea por un cómplice o por el verdadero asesino. Otro problema con el caso de la policía y el fiscal de distrito contra Eduardo era que no les gustaba su estilo de vida y emitieron juicios infundados en su contra. Ellos asumieron que era un solitario desagradable y que en secreto era un hombre gay que odiaba su vida familiar. Pero todos los amigos y conocidos de Eduardo decían que él era todo lo contrario. Decían que era un hombre amable y gentil. Una exvecina de Eduardo contó una historia sobre cómo su esposo tenía una enfermedad terminal y Eduardo pasaba tiempo con él todos los días hasta el día en que su esposo murió, para que ella pudiera ir a trabajar. Además, todos decían que amaba a su esposa y adoraba a su hija. Amigos y familiares de Eduardo también señalan que no tenía nada que ganar matando a su familia y huyendo. Una última rareza que se encontró dentro de la casa fue que todas las esculturas de Eduardo habían sido destrozadas. Un sospechoso alternativo que fue planteado por un periódico local en Strasbourg fue el padre de Cristina, Roberto Balbach. Roberto tenía un temperamento violento y detestaba a Eduardo. Él estaba totalmente en contra de que Eduardo y Cristina se casaran, pero permitió que la pareja viviera con él y su esposa Julia. Cuanto más tiempo pasaba Roberto con Eduardo, más crecía su odio. Él pensaba que Eduardo era flojo y que no hacía nada más que estar sentado en la casa todo el día. Eduardo tampoco pagaba nada, aunque Roberto sospechaba que tenía dinero. Las sospechas de Roberto resultaron ser ciertas. Después del incendio, la policía descubrió que Eduardo tenía un fideicomiso de $30,000, del cual retiraba dinero cada mes. Cuando Eduardo desapareció, el retiro se detuvo. También le molestaba a Roberto la actitud de Eduardo, como si todo le correspondiera. Cuando Eduardo vivía con Roberto y Julia, contestaba el teléfono y decía, Residencia Maps, aunque no había pagado ni un centavo de las cuentas. En octubre de 1961, la paciencia de Roberto con su yerno se había agotado. Roberto no solo odiaba a Eduardo, también lo culpaba por los problemas recientes en su matrimonio con Julia. Incluso había rumores de que Eduardo tenía un romance con Julia. Entonces, un día de octubre, Eduardo regañó a Roberto por cerrar una puerta. Así que Roberto le dio una bofetada en la cara y le ordenó salir de la casa o lo mataría. Un mes después, Eduardo, Cristina y el bebé se mudaron a la casa donde el bebé moriría y donde Cristina fue herida de muerte. Alrededor de la misma época, Julia solicitó el divorcio de Roberto porque temía lo violento que era. Roberto fue entrevistado por la policía 3 semanas después de los asesinatos. Dijo que en el momento de los asesinatos, él estaba en un vuelo de Alaska Airlines de Miami a Nueva York y que se registró en su hotel a las 3:15 a.m. Pero había 2 problemas con su coartada. El primero es que Alaska Airlines no tenía un vuelo de Miami a la ciudad de Nueva York en ese momento. Solo una aerolínea tenía un vuelo de Miami a la ciudad de Nueva York esa noche, y era Paramount Airlines. Otro problema con la coartada de Roberto es que un amigo de la familia intentó llamarlo a las 4 a.m. a su habitación de hotel, pero no hubo respuesta. No pudo comunicarse con Roberto hasta las 8:10 a.m. No hay registro de que la policía o el FBI hayan investigado estas discrepancias, probablemente porque estaban convencidos de que Eduardo era el asesino. El problema con la teoría de que Roberto fuera el asesino o contratara a alguien para cometer los asesinatos es ¿por qué lo haría? Sí, Roberto odiaba a Eduardo porque pensaba que Eduardo
era un mantenido arrogante que arruinó su matrimonio. Así que tenía un motivo para matarlo, pero golpear o hacer que golpearan a su hija hasta la muerte, y luego dejar que su nieta muriera en la casa después de que la incendiaron. Mientras hacía desaparecer a Eduardo para que pareciera que él cometió el asesinato, parece grotescamente sádico para un motivo como ese. ¿Por qué no simplemente hacer desaparecer a Eduardo y dejar que su hija y su nieta vivan? La policía nunca consideró públicamente a Roberto Balbach como sospechoso en los asesinatos de su hija y su nieta, ni en la desaparición de su yerno. Si él fue responsable, se llevó ese secreto a la tumba cuando murió hace varios años. Gracias por ver el video de esta semana. Espero que lo hayas encontrado interesante. Si te gustó, por favor danos un me gusta y suscríbete. Publicamos un nuevo video cada domingo. Por supuesto, gracias a todos los que ya se han suscrito. También puedes darnos like en Facebook y seguirnos en Twitter. Incluso podríamos seguirte también. Los enlaces están en la información debajo del video. Pero eso es todo por esta semana. Gracias de nuevo por vernos.